La Biblia resumida. Parte 2. Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. En este video, exploraremos una versión resumida de la Santa Biblia para entender mejor su importancia y su mensaje central. Libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es uno de los 5 libros de la Torá judía y forma parte del Tanaj, Antiguo Testamento cristiano. Es el último libro escrito por Moisés y se considera su discurso de despedida a la nación de Israel antes de su muerte. El nombre, Deuteronomio, proviene de 2 palabras griegas que significan segunda ley, y el libro se centra en la reiteración y actualización de la ley que Dios había dado a su pueblo a través de Moisés en el Sinaí. Esta ley incluye los 10 mandamientos, así como reglas y regulaciones sobre cómo vivir en comunidad y cómo honrar a Dios. Deuteronomio aborda muchos temas relevantes para la sociedad israelita, incluyendo la justicia social, la guerra, la esclavitud y la alianza con Dios. También se discuten temas como la importancia de la obediencia a la ley divina y la consecuencia de la desobediencia. Moisés hace un llamado a la nación para que siga fielmente la ley de Dios y para que evite los cultos paganos y la adoración de otros dioses. En uno de los capítulos más famosos de Deuteronomio, se discuten los 10 mandamientos. Estos mandamientos proporcionan una base sólida para la vida moral y espiritual y se consideran una guía para vivir en armonía con Dios y con los demás. Los 10 mandamientos incluyen mandamientos como: no tengas otros dioses ante mí, no tomarás el nombre de Dios en vano, y honrarás a tu padre y a tu madre. Además, Deuteronomio incluye una descripción de las bendiciones que recibirá la nación si sigue fielmente la ley de Dios y las consecuencias negativas que experimentará si se aleja de ella. Este tema es particularmente importante en la visión del libro de la vida de las naciones y las relaciones entre ellas. Otro tema importante en Deuteronomio es la justicia social. Se hace un llamado a los líderes y la gente en general para que trabajen juntos para asegurar que todos tengan acceso a la justicia y a la igualdad ante la ley. Se pide a los líderes que sean imparciales y justos en sus decisiones y se les recuerda que son responsables ante Dios por cómo manejan su cargo. En resumen, el libro de Deuteronomio es una importante parte de la Escritura y sigue siendo relevante hoy en día. Libro de Josué. El libro de Josué es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento y relata la historia de cómo el pueblo de Israel, liderado por Josué, conquistó la tierra prometida de Canaán. Este libro sigue después del éxodo de Egipto y del desierto y antes de la época de los jueces en Israel. Josué fue elegido como el sucesor de Moisés y como líder del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Dios le prometió a Josué que él sería el instrumento de la conquista de Canaán y que él y su pueblo serían bendecidos si obedecían los mandamientos de Dios. El libro de Josué describe cómo Josué y su pueblo lucharon contra los habitantes de Canaán, incluyendo la conquista de la ciudad de Jericó y la victoria en la batalla de Gabaón. En cada caso, Josué obedeció las instrucciones de Dios y confió en su ayuda para la victoria. Además de la historia de la conquista de Canaán, el libro de Josué también describe la división de la tierra entre las tribus de Israel. Cada tribu recibió una porción de tierra para establecer su hogar y prosperar. Josué también dio a los israelitas instrucciones para seguir los mandamientos de Dios y permanecer fieles a su pacto con Él. El libro de Josué es un recordatorio de la fidelidad de Dios y su provisión para su pueblo. También muestra la importancia de obedecer los mandamientos de Dios y confiar en su ayuda en tiempos difíciles. La historia de Josué es una fuente de inspiración y aliento para aquellos que buscan seguir a Dios de cerca. En resumen, el libro de Josué
es un relato emocionante de la conquista de Canaán por parte de Israel y cómo Dios cumplió su promesa de darles una tierra en la que prosperar. Este libro es un testimonio de la fidelidad y el amor de Dios hacia su pueblo, y es una importante fuente de enseñanza y orientación para los cristianos de hoy en día. Libro de Jueces. El Libro de Jueces es uno de los 13 libros históricos de la Biblia hebrea. Se encuentra en el Antiguo Testamento y relata los eventos de Israel desde la muerte de Josué hasta el reinado de Saúl, el primer rey de Israel. La historia se divide en dos partes, la época de los jueces y la época de los reyes. La época de los jueces fue un periodo de aproximadamente 300 años en el que Israel estuvo sin un líder central y sin un gobierno establecido. En su lugar, los líderes locales llamados jueces guiaban a su pueblo en tiempos de crisis. Estos jueces eran personas que Dios había elegido para salvar a su pueblo de los enemigos que los atacaban. Algunos de los jueces más conocidos incluyen a Otoniel, Ehud, Débora y Sansón. La segunda parte del libro de Jueces describe la época en que los israelitas comenzaron a exigir un rey para gobernar sobre ellos como las demás naciones. Dios les advirtió que un rey humano no sería capaz de satisfacer sus necesidades y que él mismo debería ser su rey. Sin embargo, los israelitas no escucharon y eligieron a Saúl como su primer rey. A pesar de la elección de un rey, la época de los jueces es recordada como un periodo de pecado y descarrío en Israel. Los israelitas a menudo abandonaban a Dios y seguían a otros dioses paganos, lo que resultó en su cautiverio y opresión por parte de sus enemigos. Sin embargo, Dios siempre envió a un juez para salvarlos y llevarlos de vuelta a Él. El libro de Jueces es un recordatorio de la fidelidad de Dios a su pueblo y de su deseo de protegerlos y proveerles líderes justos. También es una advertencia sobre los peligros del pecado y la importancia de seguir a Dios en lugar de a líderes humanos imperfectos. En resumen, el libro de Jueces es una parte importante de la Biblia que enseña acerca de la fidelidad de Dios a su pueblo, la importancia de seguir a Dios en lugar de a líderes humanos y la consecuencia del pecado. Es una fuente de inspiración y esperanza para los creyentes de hoy en día y un recordatorio de la importancia de mantenerse fiel a Dios en todo momento. Libro de Ruth. El libro de Ruth es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento y cuenta la historia de una mujer moabita llamada Ruth que decide convertirse al pueblo de Dios y unirse a la familia de Noemí, su suegra judía. La historia se desarrolla durante la época de los jueces en Israel y es considerada un ejemplo de lealtad, bondad y amor incondicional. Ruth era originaria de Moab, un pueblo enemigo de Israel, pero después de la muerte de su marido y sus hijos, ella decide seguir a su suegra Noemí a Betlehem, en Judea. Noemí había perdido a su esposo y sus hijos y había decidido regresar a su tierra natal después de vivir en Moab durante muchos años. Ruth se convierte en una leal compañera y confidente de Noemí, y juntas buscan la ayuda de Dios para sobrevivir en una época difícil. Durante la cosecha de cebada, Ruth encuentra trabajo en un campo de Boaz, un pariente lejano de Noemí. Boaz se muestra amable y servicial con Ruth y gradualmente se desarrolla una relación romántica entre ellos. La ley mosaica permitía el matrimonio levirático en el que un pariente cercano del difunto esposo debía casarse con la viuda para proteger su futuro y perpetuar la familia. Sin embargo, Boaz demuestra su amor por Ruth y su deseo de casarse con ella y asegura que ella y Noemí tengan un futuro seguro y protegido. El libro de Ruth es un relato inspirador de amor, lealtad y dedicación y demuestra cómo Dios puede trabajar a través de situaciones difíciles para bendecir a aquellos que confían en Él.
Además, es un testimonio del amor incondicional de Dios por todas las personas, sin importar su origen o pasado. La historia de Ruth es un recordatorio de que Dios puede usar situaciones difíciles para llevar a cabo sus planes y bendecir a aquellos que confían en Él. En conclusión, el libro de Ruth es un relato emocionante y significativo que ha sido valorado y estudiado por muchos a lo largo de los siglos. Con su enfoque en la lealtad, la dedicación y el amor incondicional, es un recordatorio poderoso de la gracia y la providencia de Dios en nuestras vidas.